Y si te dijera que en este preciso instante, mientras estás aquí sentado, quieto, creyendo que eres libre de elegir lo que piensas, lo que sientes, lo que vibras, en realidad no lo eres, porque hay algo actuando sobre ti, algo que no ves, que no identificas, que opera justo en el límite de tu percepción consciente y que está diseñado específicamente para mantenerte exactamente donde estás, vibrando en una frecuencia que no te pertenece, que no elegiste, que te fue impuesta desde mucho antes de que tú siquiera entendieras lo que significa vibrar. Detente un momento, porque lo que voy a decirte no es cómodo, no es reconfortante, no es algo que puedas escuchar y luego olvidar, porque una vez que veas lo que voy a mostrarte, tu forma de percibir cada pensamiento, cada emoción, cada reacción automática que tienes durante el día, cambiará para siempre, y no podrás volver a la inconsciencia de antes. No podrás volver a creer que tus estados emocionales son completamente tuyos. No podrás seguir pensando que esa ansiedad que aparece de la nada, esa tristeza sin causa aparente, esa ira súbita que te invade, son simplemente parte de tu personalidad o de tu día difícil, porque ahora vas a entender que hay un sistema, una presencia, un mecanismo invisible que se alimenta de mantenerte en estados vibratorios bajos, densos, pesados, porque en esas frecuencias eres predecible, eres controlable, eres exactamente lo que ellos necesitan que seas. Y cuando digo ellos no estoy hablando de personas físicas solamente. No estoy hablando de gobiernos o instituciones visibles. Estoy hablando de algo mucho más sutil, mucho más antiguo, mucho más eficiente en su operación. Algo que ha estado aquí desde que la humanidad empezó a olvidar quién es realmente. Desde que empezó a creer que es solo un cuerpo, solo una mente, solo una serie de reacciones químicas en un cerebro material, cuando en realidad eres un campo de conciencia capaz de vibrar en frecuencias tan altas que literalmente escaparías del alcance de este sistema de control, si tan solo supieras cómo hacerlo. Pero no te lo han enseñado, no te lo han dicho, te han educado para hacer exactamente lo contrario, para reaccionar, para juzgar, para temer, para compararte, para sentirte insuficiente, para vivir en un estado constante de carencia emocional, porque esa carencia, ese vacío que intentas llenar con cosas, con relaciones, con validación externa, con logros, con consumo, con distracción infinita, es precisamente lo que te mantiene vibrando en la frecuencia que ellos necesitan. Y esto no es una metáfora, esto no es espiritualidad abstracta, esto es una operación real, medible, observable, si sabes dónde mirar, si entiendes cómo funciona tu campo electromagnético, cómo tus emociones generan frecuencias específicas que pueden ser detectadas, que pueden ser influenciadas, que pueden ser moduladas desde fuera sin que tú te des cuenta. Porque la mayoría de las personas no saben que cada vez que sienten miedo están emitiendo una frecuencia específica. Cada vez que sienten rabia están emitiendo otra. Cada vez que se preocupan están generando un patrón vibratorio que puede ser leído, captado, utilizado. Y lo más perturbador de todo esto es que no necesitas estar en ningún lugar especial para que esto ocurra. No necesitas estar conectado a ningún dispositivo visible, porque el mecanismo de captura funciona a través de tu propia biología, a través de tus propios patrones mentales, a través de tu campo energético que interactúa constantemente con campos más grandes, más organizados, más inteligentes en su diseño. Y esto no es nuevo. Esto no acaba de empezar con la tecnología moderna. Esto ha estado aquí durante milenios. Y las culturas antiguas lo sabían. Los sacerdotes egipcios lo sabían. Los chamanes de todas las tradiciones lo sabían. Los gnósticos cristianos lo sabían, hasta que fueron perseguidos y silenciados. Porque su enseñanza central era precisamente esta, que existe una fuerza que ellos llamaban arcontes, que ellos describían como entidades que no pueden crear, pero que pueden imitar, que no pueden generar luz propia, pero que pueden distorsionar la luz de otros, y que operan principalmente a través de la mente, a través de los pensamientos automáticos,
a través de las narrativas que te cuentas a ti mismo sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para ti. Y los gnósticos fueron perseguidos precisamente por revelar esto, por enseñar que el verdadero enemigo no está fuera, está en la forma en que has sido programado para pensar, para sentir, para vibrar, y que la liberación no viene de seguir doctrinas externas, sino de reconocer esta invasión en tu propio campo de conciencia y aprender a no alimentarla, a no reaccionar a ella, a observarla sin identificarte con ella. Pero esto fue considerado herejía, esto fue considerado peligroso, porque un ser humano que entiende esto, que puede observar sus propios pensamientos sin creérselos, que puede sentir emociones sin ser arrastrado por ellas, que puede mantener su frecuencia elevada a pesar de los estímulos externos diseñados para bajarlo, ese ser humano es libre. Ese ser humano no puede ser controlado. Ese ser humano no alimenta el sistema. Y el sistema necesita ser alimentado. Necesita tu energía, necesita tu atención, necesita tu miedo, tu ansiedad, tu frustración, tu desesperanza, porque esas frecuencias densas son literalmente alimento, son combustible para estructuras de conciencia que existen en rangos de frecuencia que tu ojo físico no puede ver, pero que tu campo energético detecta perfectamente. Y si esto te suena descabellado, si esto te suena demasiado extraño, pregúntate por qué la física cuántica ha demostrado que el observador afecta lo observado. Pregúntate por qué se ha comprobado científicamente que las emociones humanas alteran la estructura del agua. Pregúntate por qué el Instituto HeartMath ha medido que el campo electromagnético del corazón humano se extiende varios metros alrededor del cuerpo y que ese campo cambia su patrón dependiendo de lo que sientes. Pregúntate por qué las frecuencias cerebrales cambian drásticamente cuando estás en miedo versus cuando estás en amor. ¿Y por qué esos cambios no son solo químicos, sino electromagnéticos, medibles, cuantificables, reales? Y una vez que entiendes que eres un emisor constante de frecuencia, que tu cuerpo es una antena biológica que transmite y recibe información electromagnética todo el tiempo, empiezas a comprender por qué es tan importante para el sistema mantenerte en frecuencias bajas. Porque en frecuencias bajas eres denso, eres lento, eres reactivo, eres predecible. Pero en frecuencias altas eres impredecible, eres creativo, eres soberano, eres capaz de acceder a información y a estados de conciencia que están completamente fuera del alcance del sistema de control, y aquí viene lo importante. La razón por la que no percibes esto normalmente es porque tu cerebro ha sido diseñado biológicamente para filtrar el 99% de la información que está ocurriendo a tu alrededor en cada momento. Porque si percibieras toda la información electromagnética, toda la actividad cuántica, todos los campos de energía que te atraviesan constantemente, tu mente consciente colapsaría por sobrecarga. Entonces el cerebro filtra, selecciona, te muestra solo lo que considera relevante para tu supervivencia física inmediata. Y ese filtro es maravilloso para funcionar en el mundo material, pero también es la puerta perfecta para la manipulación, porque si algo opera justo por debajo del umbral de tu percepción consciente, pero por encima de tu percepción subconsciente, puede influenciarte sin que lo sepas, puede sembrar pensamientos que tú crees que son tuyos, puede generar emociones que tú crees que son respuestas naturales. A tu entorno puede modular tu frecuencia vibratoria sin que tú identifiques la fuente externa de esa modulación, y esto no es teoría conspirativa. Esto es neurociencia básica combinada con física cuántica, combinada con el conocimiento antiguo que todas las tradiciones místicas han preservado, a través de símbolos, de mitos, de enseñanzas esotéricas que solo ahora, con el avance de la ciencia, podemos empezar a decodificar literalmente. Y si estás aquí, si has llegado hasta este momento del vídeo, es porque algo en ti ya lo intuía. Algo en ti ya sabía que no eres solo lo que parece, que hay capas más profundas operando, que tu vida no ha sido completamente tuya. Y eso está bien. Eso es exactamente el primer paso del despertar. Reconocer que has estado dormido, que has estado vibrando en automático, que has estado respondiendo a programas instalados hace tanto tiempo
que ni siquiera recuerdas cuándo empezaron. Y ahora viene la parte que realmente te va a cambiar la perspectiva, porque hay una forma de detectar esta interferencia. Hay una técnica que no requiere años de meditación, ni iniciaciones especiales, ni conocimientos esotéricos complicados, pero requiere algo mucho más difícil. Requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere que estés dispuesto a observar tus pensamientos sin defenderlos, sin justificarlos, sin identificarte con ellos, porque la técnica es esta. Durante los próximos días, cada vez que sientas una emoción negativa intensa, cada vez que te invada ansiedad sin causa aparente, cada vez que aparezca ira o frustración o desesperanza, detente, no la sigas, no te dejes arrastrar por la narrativa mental que aparece inmediatamente después, intentando explicar por qué te sientes así. Solo detente, respira profundamente 3 veces y pregúntate esto: ¿este pensamiento que acaba de aparecer, esta emoción que me está invadiendo, es realmente mía o es una frecuencia que estoy captando? ¿Es realmente una respuesta apropiada a lo que está ocurriendo o es una reacción desproporcionada, automática, programada? Y verás algo perturbador. Verás que la mayoría de tus pensamientos negativos aparecen de la nada, sin causa real, sin evento desencadenante proporcional. Simplemente aparecen, te invaden, y si no los cuestionas, si no los observas, asumes que son tuyos, asumes que tienes que actuar según ellos, asumes que definen lo que eres. Pero cuando empiezas a observarlos con esta distancia consciente, empiezas a notar algo, empiezas a notar que tienen un patrón, que son repetitivos, que dicen siempre las mismas cosas con palabras diferentes. No eres suficiente, no lo vas a lograr, todos te van a juzgar, algo malo va a pasar, no mereces ser feliz, estás solo, nadie te entiende. Y estos pensamientos no aparecen de forma neutral, aparecen cargados emocionalmente, aparecen con una intensidad que secuestra tu atención, que te obliga a enfocarte en ellos, que te baja la frecuencia. Instantáneamente, y aquí está la clave, estos pensamientos funcionan igual que una frecuencia de radio. Si tú sintonizas con ellos, si les das tu atención, si reaccionas emocionalmente a ellos, se vuelven más fuertes, se vuelven más frecuentes, se vuelven más convincentes, porque tu atención es energía, tu emoción es energía, y cuando diriges esa energía hacia un pensamiento, lo estás alimentando, lo estás amplificando, lo estás convirtiendo en tu realidad. Pero si aprendes a observarlo sin reaccionar, si aprendes a verlo pasar sin engancharte, si aprendes a decir internamente: veo este pensamiento, reconozco este patrón, pero no soy esto, no voy a alimentar esto, algo extraordinario empieza a ocurrir. El pensamiento pierde fuerza, pierde intensidad, se disuelve, porque sin tu energía, sin tu atención, sin tu reacción emocional, no puede sostenerse, y empiezas a experimentar algo que muy pocas personas experimentan. Empiezas a experimentar espacios de silencio mental, momentos en los que tu mente no está produciendo narrativas automáticas, momentos en los que simplemente eres consciente, presente, vibrando en tu frecuencia natural, que es mucho más alta de lo que imaginas. Y en esos momentos de frecuencia elevada, algo cambia, percibes diferente, piensas diferente, sientes diferente, y lo más importante, te vuelves invisible al sistema de control, porque el sistema solo puede rastrearte, solo puede influenciarte cuando estás en frecuencias bajas, cuando estás en miedo, en ira, en culpa, en vergüenza. En esas frecuencias eres una señal clara, una señal fuerte, una señal que puede ser detectada, modulada, redirigida. Pero cuando elevas tu frecuencia, cuando te mantienes en paz, en gratitud, en amor genuino, en creatividad, en curiosidad, en asombro, tu señal cambia, se vuelve indetectable para ese sistema. Te sales de su rango operativo, y esto no es escapismo, esto no es negación, esto es soberanía, esto es reconocer que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones reactivas, tú eres la conciencia que puede observar los pensamientos,
que puede sentir las emociones sin ser arrastrada por ellas, que puede elegir conscientemente dónde pone su atención, qué alimenta, qué ignora, qué disuelve con la simple observación desapegada. Y cuando entiendes esto, cuando lo practicas, cuando lo vives, la relación de poder se invierte completamente, porque ya no eres víctima, ya no eres un receptor pasivo de frecuencias externas, ya no eres un autómata emocional que reacciona a cada estímulo diseñado para bajarte. Te conviertes en el observador soberano, en el guardián consciente de tu propio campo energético, en el ser que decide activamente qué frecuencias sostener, qué pensamientos permitir, qué emociones cultivar. Y esto es poder real. Esto es libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras en el mundo externo, que siempre va a tener limitaciones, sino la libertad de ser quien eres en el mundo interno, que es ilimitada, infinita, imposible de controlar desde fuera. Y te voy a decir algo más, algo que tal vez no quieras escuchar pero que necesitas entender. Cada persona que despierta a esta verdad, cada persona que aprende a mantener su frecuencia elevada, cada persona que se niega a alimentar el sistema con su energía emocional reactiva, no solo se libera a sí misma, también debilita el sistema entero. Porque el sistema es un parásito energético. No puede crear energía propia. Solo puede alimentarse de la energía que nosotros generamos cuando vibramos en frecuencias bajas. Y cuantas más personas despierten, cuantas más personas aprendan a sostener frecuencias altas, menos alimento recibe el sistema. Menos poder tiene sobre la conciencia colectiva. Menos efectivas son sus técnicas de manipulación. Porque un ser humano despierto contagia, inspira, eleva a otros simplemente con su presencia, simplemente con la frecuencia que emite, sin necesidad de predicar, sin necesidad de convencer, simplemente siendo lo que es, y esto no es una carga, no es una misión heroica, no es algo que debas hacer por deber. Esto es simplemente lo que ocurre naturalmente cuando vives desde tu frecuencia verdadera, cuando dejas de fingir, cuando dejas de adaptarte a las expectativas externas, cuando te permites ser auténtico, cuando eliges la paz en lugar de la reacción, la observación en lugar del juicio, la creatividad en lugar del miedo. Y sí, esto requiere práctica, esto requiere vigilancia constante al principio, porque los patrones automáticos son fuertes, los programas instalados son profundos, la inercia de toda una vida vibrando en frecuencias bajas no se cambia de un día para otro, pero cada vez que te detienes, cada vez que observas un pensamiento sin creértelo, cada vez que respiras profundo antes de reaccionar, estás creando un nuevo patrón, estás instalando un nuevo programa, estás fortaleciendo tu capacidad de soberanía, consciente, y con el tiempo, esto se vuelve natural, se vuelve automático en el buen sentido. Tu frecuencia base sube, tu resiliencia emocional aumenta, tu claridad mental se expande y empiezas a vivir desde un lugar completamente diferente, desde un lugar donde los dramas externos ya no te arrastran, donde las opiniones ajenas ya no te definen, donde los miedos colectivos ya no te infectan, porque has aprendido a ser el guardián de tu propio campo, el soberano de tu propia frecuencia, el único con autoridad real sobre lo que permites entrar en tu conciencia. Y esto es lo que ellos no quieren que sepas. Esto es lo que todo el sistema está diseñado para evitar que descubras, que tú eres mucho más poderoso de lo que te han hecho creer, que tu conciencia no es un subproducto de tu cerebro, sino que tu cerebro es una antena para tu conciencia, que tú puedes cambiar tu realidad cambiando tu frecuencia, que tú puedes liberarte del control simplemente negándote a vibrar en las frecuencias que ese control necesita para operar. Y si has llegado hasta aquí, si has leído hasta este punto, si algo en ti ha resonado con esta información, entonces ya sabes que no fue casualidad, que algo en ti estaba listo para escuchar esto, que algo en ti ya sabía que era verdad, y ahora tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar esto y volver a tu vida normal. Intentar olvidar lo que acabas de leer. Seguir vibrando en automático. O puedes empezar hoy mismo.
Puedes empezar con el próximo pensamiento negativo que aparezca. Puedes detenerte, observarlo, reconocerlo como interferencia y negarte a alimentarlo. Y cuando hagas esto, cuando realmente lo hagas, cuando experimentes por primera vez ese momento de libertad en el que un pensamiento que normalmente te habría arrastrado simplemente se disuelve porque tú decidiste no darle tu energía, vas a entender todo lo que te he dicho. Vas a sentirlo en tu cuerpo. Lo vas a saber sin necesidad de más explicaciones y, entonces tu viaje real habrá comenzado. El viaje de volver a tu frecuencia original, de recuperar tu soberanía consciente, de convertirte en lo que siempre has sido pero que habías olvidado. Un ser de luz infinita, temporalmente enfocado en un cuerpo físico, aprendiendo a recordar quién es realmente mientras navega un mundo diseñado para que lo olvide. Y no estás solo en esto. Miles de personas están despertando cada día. Están reconociendo estas verdades. Están aprendiendo a sostener frecuencias más altas. Están formando una red de conciencia elevada que está cambiando literalmente el campo electromagnético del planeta, porque la conciencia es contagiosa, la frecuencia es contagiosa, el despertar es contagiosa. Y cada uno de nosotros que elige vivir desde su frecuencia verdadera está contribuyendo a un cambio masivo que ya no se puede detener, que ya está en marcha, que es imparable porque es simplemente el resultado natural de que la conciencia recuerde lo que es. Así que bienvenido, bienvenido a esta familia de buscadores conscientes, de observadores soberanos, de seres humanos que se han negado a seguir siendo controlados, que han decidido vibrar en su frecuencia real, que han elegido la libertad interior por encima de la comodidad del sueño. Y si quieres compartir tu experiencia con esto, si quieres contar en los comentarios la primera vez que identificaste un pensamiento invasor y te negaste a seguirlo, hazlo, porque tu experiencia puede ser el detonante que otro necesita para empezar su propio despertar, porque así funciona esto, así se expande la conciencia. Así recordamos juntos lo que hemos olvidado individualmente. Así nos liberamos, juntos, conscientemente, sosteniendo frecuencias que el sistema no puede alcanzar, vibrando en el rango de lo que realmente somos, infinitos, soberanos, libres.